113, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha formado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Bienvenidos. Vamos a abrir en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Pedimos bendición en este tiempo, Padre. Queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos alabarte, queremos cantarte y que sea recibido. Queremos cantar de corazón y queremos decirte que te amamos y te queremos y queremos que todo se hace conforme a tu voluntad y que tú seas glorificado en todo, Padre. Guíanos, ayúdanos. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues vamos a continuar cantando el número 400. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo, cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén. Pues bienvenidos a la casa de Dios, los que están presentes y los que nos están viendo por el internet. Perdón que no está saliendo a tiempo en vivo, pero a veces no hay internet y ese es este momento, así que estamos grabándolo ahora y pues cuando lo estás viendo pues ya estaba grabado. Perdónenos en eso por las fallas técnicas, pero si tienen sus Biblias, vamos a Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9.
Y vamos a ver los versículos 1 al 6, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, los versículos 1 al 6. La palabra de Dios nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó su voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Voy a repetir el versículo 5 a favor del pueblo. Dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Perdón, quería el 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Ahí está la frase clave aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, que nos has dado este pasaje aquí, Padre. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a orar y tener el mismo sentido que Pablo tuvo aquí, diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de verdad, en cada momento, cada día, ayúdanos a buscar tu voluntad, Padre, para que tú seas glorificado. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Así que la frase que estamos viendo aquí es Pablo preguntando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy en día realmente hay un gran desconocimiento de la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que nombran el nombre del Señor, pero pocos son los que conocen la voluntad de Dios, y mucho menos los que hacen la voluntad de Dios. Pablo aquí hace la pregunta clave después de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Realmente arrepentirse y creer son las primeras cosas que uno necesita hacer para poder hacer la voluntad de Dios. Realmente es la voluntad de Dios que cada persona se arrepiente de sus pecados y cree en la obra de Cristo, que puede perdonar nuestros pecados, puede lavarnos y puede darnos la entrada al cielo. Sin que hacemos eso, no podemos hacer la voluntad de Dios. Cuando uno se rinde a la obra de Dios en su vida, uno puede arrepentirse y creer, y así uno llega a hacer la voluntad del Señor. Si vamos a Romanos capítulo 2, en el versículo 4 podemos ver esto. Romanos 2, 4, la palabra de Dios dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El punto aquí es, Dios nos guía al arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, eso es la obra del Señor. Él nos guió a ese punto y nosotros estamos nada más rindiéndonos al arrepentimiento. Si vamos a Juan capítulo 6, versículo 29, aquí nos habla del creer. Muchos les gusta decir que creer es algo que nosotros hacemos, pero aquí en Juan capítulo 6, en el versículo 29, Juan capítulo 6, en el versículo 29, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en Él, que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que nosotros creemos. Así que no es una obra nuestra el arrepentimiento ni el creer. Realmente es la obra de Dios porque Él nos guía al arrepentimiento y aquí es su obra en el cual nosotros creemos. Así que no son obras nuestras, es la obra de Dios y nosotros nada más estamos rindiéndonos, aceptando esto. Y así llegamos a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es salvar a todos. La pregunta que sale de todo esto es, ¿qué era lo que el Señor le respondió a la pregunta de Pablo? ¿Cuál era la pregunta de Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? ¿Y qué fue la respuesta a eso? Esto es interesante. ¿Queremos saber la voluntad del Señor? Pues muchas veces queremos eso, pero no tomamos el tiempo para buscar y entender. Si vamos a Hechos capítulo 9, otra vez, Hechos capítulo 9, y miramos el versículo 15, Hechos 9, 15, aquí vemos algo de lo que el Señor pidió de Pablo. Aquí en Hechos 9, 15 nos dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de los reyes, y de los hijos de Israel. Así que aquí vemos lo que era la voluntad de Dios para Pablo. Pablo le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Pues ya creyó, ya se arrepintió de lo que había hecho y lo que iba a hacer, porque iba a llegar a Damasco y iba a tomar preso a todos los creyentes en Cristo. Pero se arrepintió de eso, creyó en Cristo y ahora humildemente le pregunto, ¿qué quiere que yo haga? Pues la primera cosa aquí es un instrumento escogido. Un instrumento escogido para llevar el nombre del Señor, para testificar del Señor, para anunciar a Cristo. Y podemos decir, no, pero él era un apóstol, él era un líder de la Biblia. Pero sabes que cuando nosotros creemos, nos arrepentimos y creemos en Cristo y llegamos a ser hijos de Dios, ¿sabes que somos instrumentos escogidos? La Biblia habla de esto. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 en el versículo 20, bien conocido. Aquí 2 de Corintios 5, 20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
aquí, ¿a quién se está hablando? Pues a la iglesia de Corinto. ¿De quién le estaba hablando? Pues podemos ir al capítulo 1 y es Pablo, el apóstol, el instrumento escogido para anunciar al Señor, ¿verdad? Pero aquí, si vamos al versículo 17, nos da el contexto de esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que cada creyente es un instrumento escogido de Dios para anunciar al Señor. Y aquí nos está diciendo que debemos hacer esto en lugar del Señor. Como si Dios rogase por medio de nosotros. No dice que Dios rogase por medio de mí. Pablo no dijo eso. De nosotros. Todos somos instrumentos escogidos de Dios para llevar las noticias a este mundo. Si vamos a Efesios capítulo 6, en el versículo 20, Efesios 6, 20, Efesios capítulo 6, versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas. Aquí Pablo hablando, él estaba preso. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Si nosotros somos todos embajadores, pues preso, libre, lo que sea, ¿cuál es nuestra tarea? Pues aquí hablar con denuedo de él. ¿Quién es él? Cristo. Así que la voluntad de Dios para cada cristiano, cada hijo de Dios, es que como un instrumento utilizado, anunciamos al Señor. Dios quiere utilizarte de esa manera. Esa es su voluntad. La pregunta que surge ahí es, ¿estás cumpliendo con la voluntad del Señor? ¿Estás anunciando al Señor? La segunda cosa que vemos, si regresamos a Hechos capítulo 9, hay una segunda cosa que era la voluntad de Dios para Pablo. Pablo había dicho, ¿qué quieres que yo haga? Pues la segunda cosa aquí en Hechos capítulo 9, en el versículo 16. Hechos capítulo 9, versículo 16. El Señor Jesucristo está diciéndonos qué es la voluntad para Pablo aquí y para nosotros también. Dice aquí, Cristo hablando, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La voluntad de Dios es que Pablo iba a sufrir para Cristo. Interesante. Y yo decía que eso era la voluntad de Dios para todos sus hijos, todos los cristianos. Pues es bíblico, podemos ver esto. Así que cada cristiano debe padecer por el nombre de Cristo. Si vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 3, podemos añadir a esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, dice aquí, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estás puestos. ¿Estamos puestos para qué? Para la bendición, ¿verdad? Vivir como ricos, ¿verdad? Gozarnos y alegrar. No dice eso aquí. Tribulaciones. Como cristianos, hijos de Dios,
quedamos aquí, estamos expuestos a las tribulaciones. Esto es para los que están aquí. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ay, mamá. Así que si tú eres hijo de Dios, si tú vas a vivir para Cristo, si tú vas a hacer la voluntad de Dios, aquí dice que vas a padecer persecución, vas a tener tribulaciones. Y esto es la voluntad de Dios. Imagínense. Ay, mamá. Vamos a Hechos 5:41. Hechos 5:41. Aquí en Hechos capítulo 5, versículo 41. Vemos el sufrimiento que pasaron en ese tiempo para el nombre de Cristo. Hechos 5:41 nos dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, ¿de qué? De padecer afrenta por causa del nombre. Wow. Ellos estaban gozosos que sufrieron, que fueron afrentados, tratados mal por el nombre del Señor. La pregunta que surge aquí es, ¿somos dignos de sufrir para el nombre del Señor? ¿Somos dignos? Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que llegamos a ser hijos de Dios, a arrepentirnos, creer, pero también es que anunciamos a Cristo. Y si anunciamos a Cristo, pues nos van a rechazar, nos van a tratar mal. Si le trataron mal a Cristo, pues nos van a tratar mal a nosotros. Cristo dijo eso. Número 3. Si queremos ser la voluntad de Dios, tenemos que encontrarla en la palabra de Dios. Esta es la manera por la cual Dios nos dejó su voluntad completa. Si no está aquí, pues podemos desecharla. Pero si está aquí, debemos cumplir con ella. ¿No es así? Si vamos al Salmo 119, 105, nos habla de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios para nosotros. Fue dejado para nosotros. Pues aquí en Salmos 119, 105, la palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que aquí Dios mismo nos está diciendo, esta es mi voluntad, mi palabra es luz, alumbra. Es su voluntad, es su camino. Si vamos al Salmo 48, Salmo 40, en el verso 8, Salmo 40, verso 8 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
aquí, si queremos hacer la voluntad de Dios, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Tener su ley, su palabra en nosotros. ¿En dónde? En nuestro corazón. Es decir, lo atesoramos, lo entendemos, lo practicamos. Sin la palabra de Dios no se puede saber y poner en práctica la palabra de Dios. No se puede retenerlo en el corazón y andar con ella. No se puede cumplirla. Si vamos a Salmo 119 otra vez y miramos el verso 11, Salmo 119, 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El punto aquí es, si no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, pues no vamos a hacer la voluntad de Dios. Más bien vamos a pecar y vamos a andar en contra de la voluntad de Dios. Así que la palabra de Dios es tan importante si queremos saber qué es la voluntad del Señor, cómo cumplir con ella. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 en los versículos 16 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Aquí nos muestra qué tan importante es la palabra de Dios para prepararnos. ¿Para qué? Para saber y hacer la voluntad de Dios. Sin la palabra de Dios no vamos a llegar a poder saber y hacer la voluntad del Señor. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, viene de Dios, Él es el origen. Y útil para enseñar, para redarguir, es decir, reprocharnos sobre lo que ya sabemos, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es tan importante para la vida de los que quieren hacer la voluntad de Dios, porque ahí es donde encontramos la voluntad de Dios y ahí es donde nos prepara para hacer la voluntad de Dios. Así que esa era número 3. Número 4. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo nos indica. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pues ¿cómo es que llegamos a entender la voluntad de Dios? Pues es a través del Espíritu Santo. Si vamos a 1 de Corintios capítulo 2, en el versículo 10. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 10. Aquí la palabra de Dios nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El punto aquí es que Dios nos revela todas las cosas de Él. Sin el Espíritu Santo no podemos entender las cosas de Dios. No podemos llegar a entender la voluntad de Dios. No podemos, entendiendo, ponerla en práctica. Sí, la Biblia es indispensable, pero sin el Espíritu Santo no vamos a entender y no vamos a poder
llegar a ponerla en práctica. El punto aquí, como cristianos que se han arrepentido y han creído en la obra de Cristo y han llegado a ser hijos de Dios, necesitamos comunión con Dios. Y eso es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos revela la voluntad de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a entender la voluntad de Dios. Hay suficientes cosas aquí que, pues, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas denominaciones? ¿Cuántas locuras hay que han torcido la palabra de Dios? Puedes interpretarlo como quieres. Literalmente, figurativamente, tantas maneras que uno se puede preguntar, ¿tenemos la verdad? Pues el Espíritu Santo confirma la verdad de su palabra. ¿Cómo? Pues nos enseña. Si vamos a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14 en el versículo 26, Juan 14, 26, Cristo hablando aquí, Juan 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No dice nada más unas poquitas cosas, no dice todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que es a través del Espíritu Santo que somos enseñados. Podemos llegar a la voluntad de Dios. Podemos entender y cumplirla después. Ponerla en práctica, hacerla. Así que el Espíritu Santo nos revela, nos enseña. ¿Qué más? Pues vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13, otra vez Cristo hablando, Dios mismo hablando, nos dice aquí en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Nos va a guiar a qué? A la verdad. Y cuando llegamos a la verdad, ahí vamos a entender la voluntad del Señor. Y ahí, entendiendo, podemos ponerla en práctica. Podemos hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque nos revela, nos enseña y nos guía. Interesante que Pablo preguntó, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Pues la voluntad de Dios es bien clarito. Anunciar a Cristo. Sufrir para Cristo. ¿Qué más? Nos dio su palabra para entender el resto de su voluntad. Nos dio su Espíritu Santo para que podamos entender su palabra, para que podamos llegar a la verdad. Podemos llegar a entender la voluntad de Dios. Podemos ponerla en práctica. Pues vamos a cerrar con Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22 en los versículos 10 y 14. Aquí Pablo está contando de ese tiempo cuando él se enfrentó con Cristo y se arrepintió y creyó en Cristo. Y aquí habla de esto. Aquí en Hechos capítulo 22, en el versículo 10, nos dice, y dije,
¿qué haré, Señor? ¿O qué quieres que yo haga? Lo mismo, ¿verdad? Lo está haciendo desde su perspectiva. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El punto aquí es, nosotros, cuando llegamos a ser cristianos de verdad, arrepentidos de nuestro pecado, de esa vida vieja, y creemos en la obra de Cristo que nos perdona y nos lava, nos santifica para vivir una vida en el Señor ahora. Debemos preguntar, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Yo pienso que hoy en día ese es el problema con cristianos. No están orando al Señor y no están pidiendo, Señor, ¿qué haré? ¿Qué quieres que yo haga? Más bien, yo voy a hacer lo que me da la gana. Así son los cristianos hoy en día. Se necesita que más cristianos le pregunten al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Enséñame tu voluntad, guíame, revélame, porque yo quiero cumplir, En el versículo 14, él sigue diciendo, y él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veáis al justo, es decir, Jesucristo, y oigas la voz de su boca. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Pablo está diciendo aquí que él fue escogido para conocer la voluntad de Dios, para ver a Jesucristo, para oír la voz de Jesucristo. ¿Sabes que Dios quiere esto para cada hijo, cada cristiano? ¿Cómo es que somos escogidos para conocer la voluntad de Dios? Pues nos ha dado su voluntad. Nos ha dado su voluntad. Aquí en la palabra de Dios podemos ver a Cristo, sus actos. Podemos oír sus dichos. Podemos llegar a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Interesante eso, ¿verdad? Porque hoy en día la mayoría de los cristianos no están haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Pues yo creo que no están preguntando al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y por no preguntar, no saben la voluntad de Dios, no le ven, no le escuchan. Y jamás van a llegar a cumplir con el Señor. Jamás van a conocer la voluntad de Dios, mucho menos lo van a cumplir. Van a vivir una vida en el mundo. Una vida gastada en el mundo. No una vida bendecida en el camino del Señor. No una vida haciendo la voluntad de Dios. Algo de pensar, algo de meditar. La pregunta es, ¿le has preguntado al Señor, qué quieres que yo haga? ¿Has buscado la voluntad del Señor en la palabra de Dios? Se puede encontrar. Lo encontré para Pablo. Es lo mismo para Pablo, es lo mismo para nosotros. Pero estamos más preocupados en nosotros mismos que
y no es la voluntad del Señor. Qué lástima. Algo de pensar. Pues, si es así, podemos pedir perdón al Señor. Podemos cambiar eso. Podemos empezar cada día pedir al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga hoy? Y si no sabemos, Señor, revélame tu voluntad. Yo quiero cumplirla. ¿Sabes qué? Esa es una oración que el Señor puede contestar. Es como la oración que garantiza sabiduría. El que pide sabiduría del Señor, Él da, es generoso y da a todos. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Pídele. El Señor puede mover montañas para que tú puedas llegar a entender su voluntad y cumplirla. Pues vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por la enseñanza, Padre. Qué motivación se recibe de Pablo. Y la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de verdad pido que mis hermanos aquí, los que nos están viendo, cada uno asegura que primero se ha arrepentido y ha creído en la obra de Cristo para llegar a ser hijo de Dios. Y así tenemos la oportunidad de cumplir con tu voluntad. Gracias por Cristo, que ha hecho esto posible para cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomar la oportunidad para hacer tu voluntad, o a lo mínimo conocerla. Gracias otra vez por Cristo. Es en el nombre de Él te lo pido. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.